Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo otro capítulo de El Cazador entre nosotros. Para no quitarles más tiempo sin más relleno, empecemos. Durante una persecución, los héroes deben encabezar como exploradores y luego liderar a la fuerza principal de los que aguardan en sus respectivas comisarías de policía o en ciertos puntos de control lejos del tráfico civil. Una vez que se encontró el objetivo, el explorador alarmó al resto de las fuerzas para que realizaran acciones exigentes, hacer converger al criminal desde todos los lados y encerrarlo, aislando a la persona de cualquier posible escape y disparándole. La escala dependía del nivel de peligro que representaba el individuo, y para Garou, el gobierno reservó una de las fiestas de bienvenida más grandes en la historia de Japón, todos los miembros diseñados para desarmar las defensas de Garou y capturarlo con un número y poder abrumadores, All Might exento, sin embargo. No importa cuántas veces preguntaron los héroes, el líder coordinador, Sir Niuteye, no divulgó la razón por la que All Might no se unió a ellos. Días antes, Endeavour estaba especialmente perplejo por su ausencia, esperando que el símbolo de la paz aprovechara la oportunidad de acabar con la amenaza pública, pero luego sofocó su preocupación a favor de la promesa de gloria. Ahora, el escuadrón de exploración líder se aventuró por el sendero, un grupo de 5 liderado por un dog, el licántropo de color marrón claro olfateó el concreto mientras los otros 4 exploraban el área alrededor de su rastreador. Para evitar la atención de las masas, los héroes se dispersaron, maniobrando por las calles o por los tejados. Ninguno de los civiles se acercó a Hound-Dog a diferencia de los días anteriores al Encounter. Ningún niño corría hacia Hound-Dog pidiendo autógrafos, ningún padre pidiendo fotos. Sabían por qué estaba aquí, al tanto de la persecución de The Encounter, de Nightmare of Heroes. El cazador entre villanos. El olor que rastreó más tarde condujo a otro rastro, el otro más reciente que el actual. Un rastro mostraba a Garou saliendo de la escena del crimen, apestando a sangre de la cabeza a los pies. El otro. Se está burlando de nosotros. Hound-Dog gruñó, mostrando sus relucientes dientes detrás de sus labios retraídos. El último rastro estaba fresco, mostrando a Garou regresando a la escena del crimen en el pasado. Hound-Dog conocía los deslumbrantes accesorios del Encounter. Según el resumen de Garou de Sir Niuteye, el hombre era impredecible en mente y acción, un ser que prospera en la violencia fuera de los límites del sentido común. Y también recientemente, el otro aroma tiene unas pocas horas de antigüedad, como si el cazador de héroes se estuviera burlando abiertamente de ellos, burlándose de ellos descaradamente. Hound-Dog juró aprehender a Garou este día, en nombre de todos los héroes que había derrotado y enviado a los hospitales. Viajando por los tejados, Eraseread y Snipe vieron a Hound-Dog abajo mientras la brisa cálida y húmeda del aire de verano acariciaba su piel y agitaba suavemente sus respectivas bufandas. «Hey, Eraseread. Me he estado preguntando sobre una cosa por un tiempo». Snipe preguntó queriendo matar el tiempo. «¿Qué es?». Eraseread respondió, su voz un poco agotada y apagada. «¿Alguna vez te preguntaste por qué Garou nunca nos mató a ninguno de nosotros?», preguntó Snipe. Bueno, Eraseread no tenía idea. Hasta ahora, todos los villanos que aprehendió eran simplemente violentos y sin ningún propósito significativo o coherente, delincuentes que arrasaban por la violencia. Sin embargo, Garou era un animal aún más extraño. No lo sé. Pero puedo decir que hay una apariencia de motivación detrás de sus acciones. Las inclinaciones de Garou eran únicas a diferencia del resto, el primero que prefería dejar a los héroes con heridas graves en cuerpo y espíritu en masa, pero aún así los dejaba con vida. Tal vez esté tratando de asustar a la gente para que no se convierta en héroes o villanos. Adivinó Snipe. Eso, podría ser posible. Explicaría su odio hacia ambas caras de la moneda. Eraseread podía simpatizar con los enfermos de que los villanos aparecieran como moscas, aunque no con los que estaban en contra de los héroes. En este punto, no creo que esté categorizado más como un villano. En estos días, las cacerías de héroes de Garou ahora son más. Snipe hizo una pausa tratando de encontrar las palabras adecuadas para describir las recientes cacerías de Garou. Manso. Suave. Se introdujo la cabeza de borrador. Totalmente humillante. Peor aún, no sé si es algo bueno o malo. Ahora, los héroes que Garou cazaba se unirían a la pila de cadáveres de una manera más estúpida. Incluso hubo una vez en que Garou metió a Sliding Go en un bote de basura y lo pateó rodando por una pendiente empinada de concreto. Los informes confirmaron que Garou sonrió una vez que el héroe chocó contra un automóvil estacionado en una esquina cerrada. Muchos más compartieron el destino de Sliding Go, obligados a rodar cuesta abajo mientras se bañaban en basura apestosa en el camino.
Era como si Garou encontrara más entretenimiento matando su dignidad que su salud corporal. Incluso colgó a otro héroe en un poste por su ropa interior, lo cual era absurdo, haciéndolo más como un bromista fuera de control en este punto. Bueno, Aizawa no tiene ningún comentario sobre la repentina transición de Garou de una pesadilla demoníaca a un diablillo bromista. Todavía tiene mucho por lo que responder. Snipe se encogió de hombros. Sí. Podemos averiguarlo después de que lo detengamos. Cuando terminaron su charla, escucharon a Hound hablar a través de los comunicadores de sus auriculares. Perro de caza, aquí. Recogí un nuevo rastro, uno más fuerte que antes. Siguiendo ahora. Salidos de su inactividad, Erasereat colocó una mano sobre el dispositivo, un auricular inalámbrico gris insertado en el canal auditivo y sujeto alrededor de la oreja. Copia eso. Equipo en espera. Escurriéndose por las calles, Hound continuó probando el aire con cada soplo mientras giraba la cabeza hacia otra área. Si recordó durante su sesión informativa, el área debe ser el distrito comercial de Osu. El tiempo se estableció en la víspera, las farolas aún apagadas mientras el sol todavía flotaba oblicuamente sobre el horizonte. Al entrar en el cruce, Hound vio el distrito comercial de Osu. De derecha a izquierda, tiendas de delicatessen, cafés y más, marcados por letreros y vallas publicitarias que cercaban la calle casi vacía. El tráfico de automóviles era escaso, apenas la mitad de las avenidas se llenaban a ambos lados de la línea amarilla divisoria. El aire era tan silencioso que ni siquiera el zumbido de los motores merecía ni un ápice de atención. Oler el aire una vez más, Hound parpadeó. El olor de Garou era más activo aquí a pesar de que había muchos rastros. Justo adelante por la carretera. Extraño, las huellas lo confundieron. Si los olores no mentían, Garou estaba aquí, justo al girar a la izquierda. Inseguro, Hound los siguió, su nariz probando cíclicamente el aire, mientras las huellas lo llevan más cerca de la fuente. ¿Está comprando? Era la única razón plausible de su presencia aquí, pero rápidamente negó con la cabeza. La sola idea de que la amenaza número 1 de Japón comprara bienes como un ciudadano común era más que absurda, como decir que Olmid se había convertido en secreto en un villano. Pero su nariz no mentía, y el rastro lo llevaba a un supermercado justo a través de las puertas corredizas de vidrio y dentro del interior iluminado por la habitación. Poniéndose de pie desde su postura cuadrúpeda, el héroe canino miró fijamente la puerta mientras gruñía a través de su negro hocico que envolvía su hocico. Él estaba aquí. Hound estaba seguro de ello. El hedor de Garou era demasiado fuerte para descartarlo como un área marcada tan recientemente a pesar de sus creencias. Vistazo solo en comunidad foro betas historia buscar / debe alertar a su equipo para que formule un plan antes. El sonido de las puertas corredizas al abrirse sacó al héroe de su profunda cavilación. El aroma se volvió activo, la fuente se acercó más y más hasta, Hound abrió mucho los ojos. Garou salió del edificio a través de las puertas automáticas de vidrio, mirando al héroe cara a cara con la luz del supermercado proyectando la larga sombra de Garou que cubría casi todo Hound menos la cabeza. La atmósfera bajó repentinamente de temperatura a medida que aumentaba la tensión, todo el calor en el aire murió bajo la mirada de Garou. El que tenía el pelo de 2 puntas de color carmesí brillante y negro demoníaco que moría su esclerótica derecha estaba de pie frente a Hound cara a cara, los ojos del primero fijos inquietantemente en los ojos del último sin apenas un tic, irradiando tensión entre los dos. Su encuentro fue tan repentino que dejó a Hound en un estupor. Y ahora, después de enfrentarse a Garou, Hound comprendió instantáneamente la diferencia entre ver a Garou a través de imágenes y conocerlo en persona. La mera presencia de Garou era polarizante, simultáneamente como una llama rugiente que quema a los que estaban alrededor y un vacío frío que absorbe el calor de los alrededores. O tal vez fue un fuego que se alimenta de la temperatura de otros, robando las energías para sostener su falso brillo, una llama que se alimenta de otras llamas por así decirlo. Fue la metáfora más cercana que pudo encontrar para describir el aura de intimidación de Garou. Cenar. Exclamación de cierre. Su tono era tranquilo, casual, pero su hostilidad se transmitía de manera palpable, como pinchazos de espinas que rascan su piel y extraen sangre fantasma. Saliendo de su estupor, Hound buscó su auricular, pero Garou fue más rápido. Como sus dedos estaban a escasos centímetros de encender su intercomunicador, su cráneo traqueteaba desde debajo de su barbilla hasta su cerebro. El entorno a su alrededor se distorsionó, la lucidez visual se desvaneció, mientras sentía que su agarre a la realidad se le escapaba de la mano. El perro héroe no sabía que Garou lo noqueó instantáneamente con una patada debajo del hocico incluso cuando su conciencia se desvaneció. Discúlpame.
Garou asintió mientras pasaba por alto a Hound. El héroe detrás de él estaba inconsciente de pie, su cuerpo ni siquiera se inclinaba o se balanceaba incluso bajo la brisa. Una hazaña que ninguno de los héroes podía esperar. Era como si estuviera perdido en sus pensamientos, con la cabeza en las nubes mientras levantaba la mano para rascarse un picor. Ninguno de los transeúntes notó siquiera su condición, descartando su inactividad como de costumbre. Ninguno excepto el héroe revoloteando en el aire, su forma plana y delgada como el papel. Ed Gesod no se dio cuenta de lo que Garou le hizo a Hound, pero eso no le impidió alertar al resto de la ubicación de Garou. Sin embargo, justo cuando intentó alcanzar su auricular, vio a Garou girando la cabeza en su dirección. Él sabía. Su tiempo ahora caía por debajo de un límite para que su presa hiciera su movimiento. Bueno, son más rápidos de lo que pensaba, honestamente, Garou subestimó su efectividad. Su tiempo de respuesta lo tomó por sorpresa, dando crédito a la afirmación de los medios de su agenda repleta de manejar a los muchos villanos que aparecieron después de su debut. Aún así, ¿cuántos villanos hicieron falta para que no me persiguieran después de tanto tiempo? Sin embargo, su retraso tardío en la persecución puso en duda su eficacia para manejar a los villanos. Por supuesto, estaba seguro de que representaba una amenaza más significativa que todos los villanos de Japón juntos. Alejándose del extraño héroe disfrazado con el cuerpo de un avión de papel, Garou supuso que podrían haber priorizado la seguridad pública sobre él. Después de todo, tenían una responsabilidad con la gente. Mientras Garou reflexionaba, cruzó la calle paralela a su lado de la acera, hacia la parada de autobús que conducía al vecindario mayoritariamente despoblado. Si los héroes tuvieran siquiera una pizca de inteligencia, entenderían que se atreve a seguir su ejemplo. Llegó el autobús, 4 llantas debajo, chasis blanco extendido y el molesto anuncio patrocinando el champú de una inútil medusa rubia haciéndose pasar por una heroína enyesando los costados. HMPH, Garou fulminó con la mirada a Uwabami, la vista del héroe le recordaba a Ama y Mask. Garou junto con algunos otros, una madre y una hija, un hombre de mediana edad con un traje con los ojos literalmente flotando fuera de las órbitas, pagó su pasaje y se sentó en la parte de atrás junto al padre y el niño. En su asiento, con la mirada fija en el hombre de los ojos flotantes, hizo una mueca. No importa cuántas veces los haya visto, los tipos mutantes, no puede adaptarse en esta tierra de extraño sentido común. La gente aquí es más extraña que los monstruos, la razón por la que no son monstruos en general. Por lo general, aquellos con características inhumanas como la persona con globos oculares flotantes atacarían y aterrorizarían por instinto. Como si los globos oculares pudieran salir flotando de su cuenca de todos modos. El tipo los perdió a veces. Espera, los ojos se volvieron hacia él. Apartando la mirada de los ojos, Garou volvió a pensar en el tema. En resumen, la visión de seres inhumanos mezclándose con la sociedad como ciudadanos comunes era desconcertante para un hombre nacido en un mundo xenófobo lleno de muerte. Pero al menos sabía cómo diferenciarlos de los monstruos, usando sus auras en general. Para alguien como él, era sencillo distinguir a los usuarios de Kirk mutantes y a los monstruos. La diferencia crítica es que los monstruos no poseen rastro de humanidad en su mente, cuerpo y alma, mientras que los usuarios de Kirk mutantes todavía lo tienen en mente y alma. Mientras meditaba en sus pensamientos, sintió que algo pequeño y suave tiraba de sus pantalones sueltos. Mirando hacia abajo, vio a la chica, su pelo corto escarlata intenso y sus ojos rojo rubí, mirándolo con curiosidad detrás de su mirada. Señor. ¿Por qué su ojo derecho está negro y el otro no? Preguntó, señalando el ojo derecho de Garou, específicamente la esclerótica negra. Aya. No seas grosero con los extraños. La madre la reprendió levemente, su tono severo y disciplinario. No, está bien, señora. A Garou no le importaba. Incluso él no puede explicar la esclerótica negra y el cabello rojo. Sospechaba que estaba logrando alrededor de la mitad de su objetivo bajo grandes dificultades, casi convirtiéndose en el monstruo de su sueño. Sin embargo, su progreso se estancó debido a su entorno, sus enemigos demasiado débiles para empujarlo más allá de sus límites, lo cual fue agravante. Lo entiendo mucho. Incluso el niño le preguntó cómo consiguió su cambio de imagen desde que reveló el color original de su cabello. Entonces, ¿es un Kirk? ¿Qué es? La chica, Aya, preguntó, mirando a Garou con ojos llenos de inocente curiosidad. Bueno, Garou frunció los labios. No lo sé, pero no es de un Kirk. No hubo ningún daño en la divulgación de la verdad, ya que los nativos ignoran los sucesos sobrenaturales que no pertenecen al Kirk como mitos. Usted miente.
Ella hizo un puchero a cambio. ¿Qué? Es la verdad. No tengo Kirk, lo creas o no. Él se rió entre dientes, encontrando divertida su reacción a sus bromas. ¿Estás usando un disfraz entonces? Preguntó, inclinando la cabeza con curiosidad. No. No pudo evitar que su sonrisa se hiciera más amplia. Deja de mentir. Ella se quejó. No soy. Encontró agradable esta conversación. Al menos hasta que hizo la última parada, puede sentir la presencia del héroe de papel conocido como el Jesot siguiéndolo a una distancia considerable. Mami, está siendo malo. Aya se quejó con su madre, quien miró a Garou con leve desaprobación y calidez. Aya, cariño, no debes molestar a alguien que no conoces. Y tú, deja de molestar a Aya. ¿Qué debes hacer si llora? Ella preguntó. Bien, bien. Garou levantó ambas manos en señal de rendición. Mientras conversan, el autobús se detuvo poco a poco, los motores bajaron a un zumbido continuo y constante en su éxtasis. Aya, es nuestra parada. Es hora de irnos, cariño. Dijo la mujer mientras se levantaba de su asiento y tiraba suavemente de la mano de su hija. Aya la arrastró, la madre sonrió y se despidió de Garou. Adiós, señor. Aya respondió, agitando su mano hacia Garou. Garou le devolvió el saludo con un simple levantamiento de la mano mientras la veía dejar los pasos seguidos por los otros pasajeros detrás de ella. Ahora, solo quedaba él, los asientos sin presencia mientras el autobús volvía a la vida mientras viajaba hacia la última parada. Última parada, Ovado Street. Después de llegar a la última parada, por favor baje del autobús. Repito, no hay más paradas después de la siguiente parada. Anunció el conductor, lo que provocó que Garou sonriera mientras sus dedos se apretaban alrededor de sus bolsas de compras. Incluso sin sus ojos, puede sentirlo. Muchos más ojos se unieron a él, mirando su presencia fuera de las calles casi sin ser visto. Ahora era su turno de marcharse. Gracias. Garou agradeció al conductor después de salir del autobús, sonriendo con leve anticipación. Había pasado un tiempo desde que el primer grupo de héroes lo persiguió. La verdadera pregunta seguía siendo: ¿igualarán el poder de sus predecesores? Imposible. Esta vez no hubo heridas en el cazador. Cuando se fue, cuando el autobús finalmente se alejó, Garou esperó en el crepúsculo silencioso con un hombro frente a la carretera y el otro detrás, disfrutando una vez más bajo el sol poniente en el horizonte. Mirando hacia arriba mientras la noche apagaba lentamente toda la luz y las farolas que iluminaban las calles en el lugar del sol, se dio cuenta de que el sol se ponía cuando luchaba contra Olmid. Era poético, incluso simbólico, significando que la oscuridad dominaba la luz una vez más. Bueno, ¿cuánto tiempo van a rondar las ratas? Salgan de allí ya. Hablando a las sombras, Garou no se molestó en permitir que incluso sus atacantes lo vieran brevemente. Esperó a que los héroes comenzaran a acercarse desde las sombras, los callejones alrededor de las calles cuadradas. Muchos disfraces llegaron uno por uno, el Jesot primero, un tipo cuyo pelaje negro cubría el pelaje de la cabeza a los pies adornado con una orilla y una cama, y más que ahora no reconocía. Garou no se molestó en aprender los nombres de los otros héroes además de los 10 primeros, salvo algunas excepciones al menos. Deslizando la bolsa de su palma a su muñeca, Garou metió la mano en su enciclopedia de héroes debajo de su camisa por si acaso. Al sacarlo, pasó las páginas con el pulgar por un momento. Sin embargo, sus agudos oídos captaron un zumbido de disparos, muy probablemente de armas de fuego, 2 disparos seguidos de 2 balas silbando hacia él. Mientras tanto, mientras el mundo a su alrededor se desaceleraba a un arrastre percibido, absorbió con calma el sonido que emitían 2 balas de alto calibre. Pero su trayectoria era anormal, cada ronda se curvaba hacia sus respectivos objetivos. Uno para el hombro y el otro para el muslo. Sin apartar la mirada de su manual, Garou arrojó el conopial manual hacia la izquierda, atrapando 2 balas de las cuales algún héroe decidió disparar desde los tejados entre las páginas. Siguiendo la trayectoria de las balas, Garou encontró a un hombre vestido con un atuendo de vaquero occidental con una máscara de gas que cubría su rostro en el techo. Le dedicó una breve sonrisa antes de inclinar su manual hacia el suelo, dejando que las balas repiquetearan a sus pies como para condescender sus esfuerzos antes de reanudar su lectura del manual. Al margen, Kesahiriman levantó su visor en estado de shock. El Jesot miró a Garou estupefacto, incapaz de procesar la hazaña. ¿Qué diablos? Snipe no podía creerlo. Fue la primera vez que encontró a alguien capaz de atrapar 2 balas de alta velocidad con una precisión y sincronización impecables. Sirniuteye no solo exageró la amenaza que representaba Garou, sino que subestimó lo peligroso que podía volverse.
Veamos, murmuró Garou, sin inmutarse por el ataque preventivo, mientras sus ojos recorrían las páginas en busca de los nombres de los héroes a su alrededor. Snipe. Kesahiriman. ¡Qué nombre tan tonto! Kesahiriman se sintió ofendido por el comentario de Garou al margen. Ectoplasma. Ya veo. ¿Qué más? En la inactividad de Garou, vehículos que iban desde coches de policía y furgonetas SWAT entraron en escena desde ambas entradas en masa, acordándolo. Oficiales fuertemente armados ataviados con equipo pesado, que van desde cascos antidisturbios y Kevlar de cuerpo entero y cada uno empuñando metralletas y rifles, y héroes salieron de los vehículos por los lados de los autos blancos y la parte trasera de las camionetas. Mejor Geanist, Kamui, medianoche. Garou miró al héroe R-18, vidriando ocularmente su traje BSDM de la cabeza a los pies, cuestionando la legalidad de su atuendo. Ignoró al pervertido, queriendo permanecer puro de su mancha. Ahora que Garou lo pensó, llamó la atención de muchos héroes. Un tipo árbol, otro con armadura de metal ligero y más, e inesperadamente algunos que Garou los envió al hospital. No esperaba que algunas de sus víctimas anteriores se unieran al equipo de ataque, como Crimson Riot. Garou fue sorprendido por Crimson Riot especialmente porque dobló sus extremidades y dobló al héroe rojo en un pretzel humano literal antes de arrojarlo a la pila de cuerpos. ¿Ese es Eraserhead? Garou parpadeó ante la visión accidental del infame héroe anti-Kirk. Reflexionó sobre la capacidad física de Aizawa ahora que lo pensaba. ¿Debería ponerlo a prueba en este choque? Aunque el que estaba detrás de la línea de fuego empequeñeció la presencia de Eraserhead después de que Garou se dio cuenta de él, revelándose a sí mismo como Endeavor. Ahora estaba empezando a interesarle. Devolviendo el manual en su camisa, decidiendo divertirse estando en la oscuridad, Garou sonrió mientras los saludaba. Entonces, después de todos estos meses, ustedes idiotas finalmente aparecieron. Sin embargo, se tomó su tiempo. Me estaba aburriendo. Garou se burló mientras colocaba suavemente sus bolsas de compras en el suelo. Sus ojos se pusieron vidriosos ante su nuevo entorno, absorbiendo la presencia de los héroes y las fuerzas del orden a su alrededor. A pesar de conocer todas sus capacidades, encontró esto emocionante en cierto sentido. Este también podría ser su primer encuentro lidiando con la policía organizada. Ríndete, Garou. Tus días de caza han terminado. Si conoces mi Kirk, sabrás que no terminará bien a tu favor. Garou le prestó su atención al Eraserhead que hablaba, su interés despertó. ¿Entonces? ¿Y? Eraserhead respondió a su pregunta. ¿Estás diciendo que puedes escapar de esto? Garou parpadeó por un momento antes de que finalmente lo golpeara. ¿Entonces ese era su plan de gran maestro? Después de todos sus logros, todas las pilas de cuerpos, ¿esta fue la solución para su victoria? ¿En serio? Preguntó Garou, su voz pasó de la burla a la tumba mortal, su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido instantáneamente. ¿De verdad pensaron que tenía un don? ¿Que pueden simplemente apagar su poder físico y aprehender sin resistencia? ¿Así? ¿Estás seguro de que prefieres venir con nosotros desparramado? Endeavor respondió en lugar de Eraserhead. Te sugiero que nos ahorres los problemas y los tranquilizantes y vengas en silencio. Hay mucho por lo que tienes que responder. Su respuesta arrogante provocó que las líneas de pinza de los miembros de SWAT arrodillados tensasen sus propios desencadenantes con estrés. La atmósfera tensa comenzó a pesar su compostura en este momento icónico. El cazador de héroes se paró frente a ellos, sus colmillos y garras desarmados, su forma se volvió vulnerable al armamento convencional. Si no venía en silencio, ese día se derramaría sangre. A diferencia de antes, nadie puede permitirse el lujo de fracasar. La presencia de Garou por sí sola era lo suficientemente peligrosa. No pueden permitirle permanecer libre, fuera de las rejas o dentro de la vida. Dentro de la pausa, Garou miró a Endeavor, sus ojos estoicos, ilegibles. Estos héroes no tenían ni una sola pista sobre cómo manejar los peligros más allá de su nivel sin una coordinación cuidadosa, sin planificación, solo un protocolo simple sin escrutinio. La pura ridiculez de todo comenzó a afectar a Garou. Lo habían subestimado una y otra vez, ninguno de los presentes poseía ni un ápice del verdadero peligro que representaba. Jajaja. Por lo general, esas amartías eran tolerables en casa. Pero aquí, después de meses de repetidas decepciones y aparentes ejemplos de su poder a través de sus víctimas, se movieron con menos de la mitad de las medidas apropiadas necesarias para manejarlo, incluso si las heridas lo acribillaron con sangre. Finalmente entendió con perfecta claridad.
Durante todo este tiempo, no lo percibieron como un villano con un poder tremendo, sino como alguien en posesión de un don peligroso, un villano fuera de control que debe ser sacrificado. Así que así será. Garou quería más que esto. Tenía la esperanza de que los héroes tuvieran algo que lo empujara a sus límites, pero, como era de esperar, fallaron sus expectativas. Los castigará por su error, cobrará su compensación con sus cuerpos. Espero que estés listo. Garou amenazó, su mirada cambiando a una penetrante mirada de fría ira. La presencia antinatural de Garou tomó forma, su rostro entero creció. Como si algo terrible abandonara lentamente su disfraz humano. El cambio en la atmósfera era palpable como si el plomo llenara el aire para aplastar su coraje bajo el peso creciente del cual todos los presentes se estremecieron por reflejo. Sentir el verdadero terror grabado en tu piel. Bajo su amenaza, todas las armas de fuego presentes, incluso las pistolas de snipe en el techo, se prepararon improvisadamente. Su objetivo debe ser delirante si puede superar este obstáculo sin poder. Si deseas caer en heridas, que así sea, cazador de héroes. Endeavor se rió, divertido por su respuesta. Fuego. Abran fuego. Desde ambos lados, las armas se encendieron en una orquesta fulminosa, desatando tormentas de rondas de las cuales convergen hacia Garou como el centro. Bajo la mirada anuladora de Eraseread, ninguno de los héroes esperaba que Garou resistiera el bombardeo, especialmente después de todos los crímenes que cometió ahora. Ninguno de los héroes podía permitir que una persona tan peligrosa deambulara, pero su código les prohibía matarlo. A pesar de sus atrocidades, no le quitó la vida a ningún héroe o villano. A estas alturas, Garou debería ser un alfiler de dardos tranquilizantes, lleno de potentes anestésicos y tendido en el suelo indefenso. Pero ninguna sangre tocó el camino gris, ni una gota. Solo babosas mirando la piedra alrededor de Garou. En las silenciosas secuelas, todos se quedaron mirando la forma singular del cazador de héroes sin palabras, incapaces de creer lo que tenían frente a ellos. Garou permaneció de pie ileso, con los brazos cruzados perpendicularmente, el brazo derecho recto hacia adelante y el ala izquierda debajo de él, cuyos dedos sostenían balas no letales entre los dedos. El humo residual de la pólvora encendida todavía brotaba del metal. ¿Qué acaba de hacer? Algunos de los héroes no pudieron entender lo que ocurrió. Eraseread no cerró su kirk. Toda confianza en la victoria se desvaneció en esta escena, desperdiciada como la munición gastada alrededor de los pies de Garou. ¿Qué pasó con su kirk? Eraseread. Con la confianza quebrada, Endeavor le gritó al jugador clave para la captura de Garou. Endeavor se interrumpió al ver el brillo escarlata detrás de la visera de Eraseread. Su kirk se activó, su mirada anuladora se fijó en Garou sin vacilar. Entonces, ¿cómo es que el don de Garou sigue funcionando bajo el efecto de su kirk? Solo dos posibles respuestas vinieron a la mente de Eraseread. 1. El don de Garou era, por escandaloso que pareciera, completamente invencible. O 2, incluso más extravagantes, Garou no tenía un solo don. O, finalmente, 3, la respuesta más posible pero ilógica, el don de Garou fue un tipo mutante todo este tiempo. De cualquier manera, su plan fracasó. Al final, Eraseread no pudo quitar los colmillos y garras de Garou, un resultado que nadie podía creer que fuera posible. ¿Estás listo?, preguntó Garou. Ahora, cubriendo el velo del terror, el tamaño de Garou pareció duplicarse, sus rasgos humanos distorsionados por el velo intangible tejido desde orígenes desconocidos, la tela indiscutiblemente inhumana. ¡Oh, abre fuego! El equipo SWAT entró en pánico. El miedo por su seguridad devoró su ecuanimidad, lo que obligó al capitán del pelotón de fusilamiento a repetir su orden de derribar al demonio antes de que los cuerpos de él y sus compañeros se unieran a la pila ensangrentada. Sin embargo, antes de que sus dedos se tensasen, Garou respondió a su vez. Después de que sus brazos se volvieron borrosos a velocidades más allá de su percepción, todos los cañones en los alrededores cayeron violentamente desmontados, destrozados por proyectiles de alta velocidad. Lo que sea que Garou hizo para quitarse los colmillos, derribó a algunos de ellos mientras que otros tropezaron por la fuerza penetrante. ¿Qué pasó? Informe de estado. Endeavor gritó, ahora evidentemente preocupado por el giro ilógico de los acontecimientos. No. Imposible. Uno del equipo SWAT inspeccionó el objeto atascado dentro de su metralleta. Fue la bala de la misma ronda que dispararon sus armas. Nos tiró nuestros tranquilizantes. Eso no es posible. No es humano. El ejecutor que gritaba tembló antes de mirar a Garou, viendo al monstruo posar como si lanzara proyectiles a ambos lados. ¿Qué demonios?
Eraseread no podía entender a este tipo. ¿Qué demonios era su Kirk? Los héroes reunidos estaban destinados a atraer y cuartear a Garou en caso de que se volviera problemático hacia Eraseread antes de neutralizarlo. Sir Newteye mencionó la tendencia de Garou a no incluir civiles en sus cacerías, pero reunió a los héroes por si acaso. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el cazador los desafió en un campo abierto, lejos de los ojos del público, y aún así, logró desafiar sus expectativas. ¿Ya terminaste?, preguntó Garou. Su rostro era ahora un rictus, sin burla ni desprecio. Sus palabras recordaron a los héroes su deber. Estaban aquí para detener al Hunter sin falta. Bueno, parece que tenemos un monstruo genuino. Gran Torino, un anciano que compartía la altura de un niño, aterrizó frente a Garou, un hombre diminuto y mayor que poseía el pelo corto y puntiagudo y una barba. Su traje era un mono monocromático de cuerpo entero, una capa amarilla ondeando detrás de su espalda, un cinturón con la letra G en él, guantes y botas amarillos gruesos y una máscara de dominó oscura que se asemejaba a 2 diamantes. ¿Seguro que quieres esto, viejo?, preguntó Garou, sin alegría en la voz ni en el semblante. Ah. El anciano se rió con una sonrisa furiosa. ¿Quién dijo que estoy peleando contigo solo? Aquellos a su alrededor vieron los ojos entrecerrados de Garou con atención, aparentemente lo suficiente como para alejarlo de Edgesot para intentar subyugarlo. 3 líneas carmesí volaron hacia Garou cuando Gran Torino salió disparado, propulsándose hacia Garou desde ambos lados. Sin inmutarse, Garou agarró a Gran Torino por la cabeza con una mano y cortó las líneas rojas con un golpe con la otra. Edgesot vio cómo Garou le lanzaba a Gran Torino, haciendo que el héroe plegable ensanchara su cuerpo en una red de papel y lo atrapara. Cargar. Chispas encendiendo chispas, los otros héroes cargaron, la batalla comenzó con el primer movimiento de Gran Torino. Todos los equipos SWAT se mudaron, dejando a los héroes con sus trabajos mientras el caos comenzaba en la noche natal. Los vítores heroicos llenaron la tranquila calle mientras intentaban someter al hombre más peligroso de Japón. Sin embargo, sus intentos fueron el preludio de una época oscura. Yo iré primero. Migning se unió a la refriega, ya abriendo su disfraz para liberar sus feromonas noqueantes en Garou. Sin embargo, mientras corría hacia él, Garou apareció ante ella y la agarró por el hombro. Con una fuerza de agarre que podría romper el hueso más allá del músculo, Migning sintió como si Garou le arrancara la fuerza mientras la incapacitaba con un solo movimiento. Cayó de rodillas, el blanco dominaba todos los colores en sus ojos, lista para caer derrotada. La noqueó con un apretón en el hombro. Eraseread había subestimado completamente a Garou. No, todos los presentes lo hicieron. Se aseguraron de esperar cualquier cosa, pero no a esta escala. Su imaginación no era lo suficientemente grande, algo que nunca creyeron posible. Las feromonas ni siquiera parecieron afectarlo. Su salud era más vigorosa que la de un buey enfurecido e igual de enojado. Sin perder el tiempo, Garou arrancó el látigo de Migning de su agarre antes de que ella cayera completamente boca abajo y lo balanceara hacia Edgesot, la correa del látigo mordiendo el costado de su nuca con un estruendoso crujido. A continuación, con otro golpe, golpeó el suelo con la punta del látigo ondulante para lanzar las balas a través de la fuerza de salpicadura del impacto. Girando por su suela después de esquivar el lazo de alta velocidad de Kesahiriman desde un lado, agarró 2 de las balas en el aire con la otra mano y las arrojó a Snipe. Las balas volaron más rápido de sus manos que las de las armas de fuego, cada bala golpeó las armas de Snipe justo cuando apuntó a Garou después de recargar. Ambas rondas rompieron las armas y, a través de ellas, rebotaron en los hombros de Snipe. A pesar de que las pistolas suavizaron su impulso, los proyectiles casi arrancaron los hombros de Snipe de sus cuencas, lo que hizo que el héroe gritara de dolor. Uniéndose a Kesahiriman, Crimson Ryuten y Un rugieron con espíritu heroico en su carga hacia Garou. Sin embargo, sin discriminación, los 3 volaron por encima en un arco, sus trajes sufrieron abolladuras y curvas mientras la armadura de Un se agrietó. En el segundo que entraron dentro del rango de Garou, fueron derrotados en ese mismo segundo, más rápido de lo que sus ojos promedio pueden ver. Eraseread vio como los 3 caían en picado detrás de él en su aterrizaje, ahora nada más que bajas inconscientes. Su encuentro fue más allá de todo lo que imaginaban al enfrentarse a Garou. Garou poseía un poder y una habilidad mucho más altos que los que cualquier villano podría lograr. ¡Vamos! Ectoplasm gritó antes de arrojar una brillante niebla blanca de sus fauces sin labios, convocando a sus clones prescindibles a la pelea cuando Kamui, Besgeanist y más entraron en la refriega. Incluso con sus números, Garou nos movió.
No lo necesitaba, porque su presencia era tan imponente como una montaña inamovible. Cada uno de los rápidos clones de ectoplasma se fusionó para aumentar su tamaño, eligiendo la calidad sobre la cantidad. Besgeanis desató y disparó sus cables que se deslizaron alrededor de Garou, y Kamui agrandó su mano hasta un marrón ramificado. Mordiscos de gigantes de internamiento forzado. Prisión de cadenas de laca. El asalto de la tríada se estrelló contra Garou, la madera de Kamui constriñó a Garou, las cuerdas de fibra de Besgeanista a punto de atarlo y el clon gigante de ectoplasma listo para devorarlo, un invento arrancado de la desesperación. Auge. Sin embargo, Garou no cumplió con las reglas estándar. Con un levantamiento del puño de Garou después de descartar el látigo de Midnig, las estelas escarlatas después de su ascensión, la cabeza del clon gigante se desintegró. Con 3 golpes carmesí con el otro, la madera y los cables cayeron al suelo mientras la sangre fluía de las palmas de Kamui. Ups, dijo Garou al ver sangre. No quise hacer eso. Pensé que eras un árbol, honestamente. Después de escuchar su disculpa fingida, Kamui se miró las manos, concentrándose en la sangre que brotaba de sus heridas de manera irregular. ¡Barra-at! Kamui gritó, apretando sus manos mientras tropezaba hacia atrás. Los cortes no fueron profundos, pero sí severos, la piel y el músculo se desgarraron mientras que el hueso se rasgó levemente por la fricción. Kamui. Besgeanista apretó los dientes. Nunca antes un villano contrarrestó sus fibras con despreciativa facilidad. Un sentimiento compartido por Ectoplasm después de ver la cabeza de su clon volar al olvido con un golpe explosivo. Estoy bien. Para demostrar que Kamui estaba equivocado, Garou deslizó su pie bajo el látigo de Midnig, lo pateó hasta su mano y lo golpeó contra Kamui. La punta se clavó en su cráneo, justo entre la frente, y lo lanzó hacia atrás, pero no sin hacer callo en frío. Su cuerpo voló derecho, cubriendo un terreno significativo sobre la tierra. Eraseread interceptó su camino, atrapando a Kamui con los brazos abiertos, pero la velocidad de su vuelo lo derribó y cayó por el suelo, forzando una tos de dolor de Eraseread mientras dejaba el cuerpo de Kamui en el suelo. Está bien, esto no está funcionando. Eraseread dijo lo obvio. Todas sus tácticas fueron inútiles, contrarrestadas o se volvieron contra ellos, y Garou no se movió demasiado lejos de su lugar. Era como si se burlara de ellos con condescendencia al demostrar la diferencia entre él y ellos. El plan A había fallado. El plan B estaba fallando. El plan C no existe hasta donde él sabía. Aizawa se preguntó si Endeavour podría llevarse al monstruo. En cuanto a Endeavour, estaba viendo la carnicería con los brazos cruzados. Había llegado el momento de salvar el día, pero el impredecible vórtice de la carnicería le impidió cosechar la recompensa. Su rostro conservaba su estoicismo, pero detrás de su rostro, la duda y el miedo chocaban con la confianza y el orgullo que le quedaban. Antes de Endeavour, Garou atacó a Besgeanist con su látigo robado. El héroe de fibra logró parar, pero solo amortiguó la fuerza lo suficiente como para sufrir un golpe sin daño severo mientras su espalda patinaba ardiendo sobre el concreto. Ninguno de los presentes pensó jamás en Garou como un maestro de armas, pero aquí estaba, desafiando las expectativas con hazañas que superaban a las de medianoche por un amplio margen. Desconocido para la mayoría, las costillas de Besgeanist hervían por el impacto, el daño lo incapacitó momentáneamente. Ahora. Antes de que lo arroje de nuevo. Gunead, Death Arms y Food King se unieron a la refriega para acabar con la amenaza mientras retiraba el látigo. Gunead se preparó para disparar sus balas de garra de queratina desde sus voluminosos guanteletes grises mientras Death Arms y Food King cargaban con los puños en alto. Oh. Sin embargo, para su consternación, Garou enganchó su pie bajo el cuerpo tendido de Midnig por la pierna y la arrojó a la vanguardia, hacia el tirador para su sorpresa, causando que Gunead detuviera su Kirk a mitad de camino mientras tomaba a Midnig en sus brazos mientras los otros dos corrían. Más allá de él. Cobarde. Food King rugió, hambriento de venganza contra Garou por enviarlo al hospital avergonzado, por golpearlo con los puños, por hacer que se golpeara a sí mismo. Igual va para usted. Retorciéndose hacia atrás, tirando del látigo tenso, Garou hizo una pirueta bajo el gancho derecho de cuarto tipo y bailó hacia Death Arms, cerrando la distancia tan rápido que su rostro estaba a centímetros del de Garou. ¡Wow! Asombrado, Death Arms lanzó un gancho de izquierda, pero Garou se agachó y giró alrededor de su izquierda sin inmutarse. Cuando sus espaldas se enfrentan, Garou levantó los brazos por encima de la cabeza y enganchó la tirante tira del látigo debajo de la barbilla del brazo de la muerte y atrajo al héroe para sujetarlo con fuerza.
Ahora ahogando al héroe usando el látigo como alambre de garrote, Garou, con su mirada, desafió a los demás a que se le acercaran mientras aparentemente estrangulaba al héroe. Está disfrutando esto. Endeavor ahora entendió el impulso. Garou ahora estaba jugando con ellos. Al principio, era personal, pero ahora estaba empezando a disfrutar jugando con su autoestima como un gato jugando con hilo. Más aún con el héroe convertido en rehén en sus manos, su vida sujeta por el hilo literal del que Death Arms tiraba desesperadamente en su vana lucha por la libertad. Los labios de Garou se curvaron lentamente en una sonrisa una vez que la adrenalina fluyó mientras giraba lentamente, escaneando su entorno mientras su juguete se atragantaba detrás de su oreja. Después de detenerse en cierto ángulo, con el hombro derecho mirando hacia Ectoplasm, Garou soltó Death Arms de la garganta y balanceó su látigo hacia arriba, golpeando a Ectoplasm con tanta fuerza que se precipitó por el aire en saltos mortales, volteando 4 veces antes de estrellarse sin ceremonias. Garou luego soltó el látigo, agarró el cráneo de Death Arms y lo arrojó a Gunead más rápido de lo que pudo reaccionar. Luego saltó por encima de su cabeza, en un arco de navegación con la gracia de una hoja que cae, y aterrizó detrás de Endeavor y Eraserhead. ¿Has terminado con tu presentación?, preguntó Garou mientras Vesgeanist luchaba por ponerse de pie y recuperarse. El resto de los héroes restantes se unieron a Endeavor. Todo lo que quedó fue Vesgeanist, Endeavor, Eraserhead, Fourkind y Gran Torino. Lo tomaré como un sí. Pero no pudiste entretener como el resto. ¿Entretener? ¿Crees que no somos más que juguetes para que juegues? El llamado Eraserhead reprendió sus palabras, sus cejas se arrugaron. ¿Qué más eres? Garou se rió. Somos héroes, monstruo. Una voz suave pero enojada se unió a la conversación. Caminando junto a ellos, Gunead se unió a los héroes, su máscara única sufrió grietas, un hematoma marcó su hombro derecho y su enfoque estaba desorientado pero su cuerpo aún podía. Oh, vives. ¿Cómo está tu alma gemela? ¿Todavía patea? Garou se burló mientras miraba en dirección a Death Arm. El héroe estaba tosiendo, le faltaba el aliento y su resistencia estaba menguando, pero aún era capaz de devolver la pelea. Debería haberme roto una tráquea o dos. Garou se preguntó cómo debería romper el espíritu de los supervivientes. Llegó tan lejos con los horrendos aperitivos, por lo que debería entretenerse con los restantes a pesar de haber consumido ya el plato principal que era Olmigt. ¿Dónde en los 9 infiernos aprendiste a luchar así?, preguntó el pequeño anciano de negro y amarillo, sus labios se curvaron en un lour estoico. Nunca en todos sus años se encontró con alguien como Garou, ni siquiera ese uno podía comparar en términos de talento. Autodidacta. De todos modos, no pueden encontrarse con el viejo pedo ni con ninguno de los héroes en casa, no hay necesidad de cargarlos con lo ilógico. Además, Garou aprendió solo después de dejar el dojo. ¿En serio? Eraserhead no podía creerlo. ¿Podría existir un hombre de su edad con tanto talento y potencial como él? Absurdo. Si no, no encontrarás a nadie más como yo por ahí. Una verdad a medias, ya que estaba levantando uno desde cero. ¿Por qué cazas héroes, Garou? Endeavor fue la siguiente persona en preguntar. El Hero Hunter demolió sus creencias preconcebidas. El hombre que tenían ante ellos no era un villano, sino algo más. Sus acciones para destruir a todos los héroes presentes sin sudar lo justificaron. Porque todos ustedes son inútiles. Garou respondió sin rodeos, con una sonrisa ceñuda. Ninguno de ustedes está ni siquiera cerca de ser llamado héroe. Su insulto condescendiente provocó inevitablemente el ceño fruncido mientras la atmósfera cargaba el aire con tensión. ¿Sentido?, preguntó Eraserhead, entrecerrando los ojos en amenazadoras ranuras detrás de la visera. ¿No es obvio? Garou extendió los brazos, desviando su atención hacia su entorno. Los cadáveres que respiran de sus colegas explican lo suficiente. Su refutación los incitó a defender el honor de sus camaradas. Los héroes son los defensores de la paz. Su poder es secundario a su sentido de la justicia y su voluntad de enfrentarse al mal, para que no se conviertan en nada más que almas violentas, argumentó Gran Torino, planteando el asunto del corazón heroico. Entonces, ¿por qué no hay héroes sin Kirkles? HM. Su respuesta los tomó con la guardia baja, sorprendió a sus expectativas. No sigo. Endeavor no esperaba este tipo de respuesta. Déjame decirte algo interesante. El desagradable ceño de Garou se profundizó antes de revelar la amarga verdad. Yo tengo. No. Kirk. Omake. Garou era extraño. Odia a los héroes, pero es más humano que los héroes.
Empezó a despotricarme de lo mucho que odiaba a Kulks, sobre todo porque todos los héroes son débiles. Pensé que quería encontrar a alguien fuerte para mejorarse a sí mismo o saciar su ansia de batalla. Estaba equivocado. Había un reino fuera del alcance humano. Garou no dio más detalles, su exégesis vaga, pero creo que lo entiendo en cierto sentido. Hay un poder que desafió la comprensión racional, algo que está del otro lado. No tenía idea de lo que quería decir, pero después de entrenar con él, apostando toda mi vida en su camino, ahora sabía lo que quería decir. Dios me ha puesto un límite a mí, a todos nosotros biológico, mental y espiritualmente. Garou, bueno, está muy lejos en este camino, a pesar de que su poder ya supera al del héroe número 1. Ahora comencé a comprender su objetivo después de semanas de observación. Quería convertirse en un símbolo como Olmig, pero no al nivel de Olmig. Quiere convertirse en el cielo, la extensión infinita que no ha sido tocada por ningún encadenado a la tierra. No la montaña, como Olmig, sino los infinitos horizontes sobre nosotros, observándonos desde lo etéreo desconocido. Quería ver eso. Quiero saber qué significa alcanzar el cielo. He visto cómo se entrena Garou. A veces, medita bajo la cascada. Otras veces, entra en trance cuando está en la montaña, donde el terreno es lo suficientemente plano como para pararse. Nunca había visto un propósito tan fluido elaborado en cada movimiento. Sus transiciones y posturas cambian a un ritmo que no puedo seguir visualmente, mi enfoque se rompe por el siguiente paso de otro mundo. No puedo leerlo aunque confío en leer a otros. Se mueve como las olas cambiantes, el aire que fluye como si se hiciera uno con la naturaleza como un espíritu libre. Quiero llegar a él, convertirme en alguien tan grande como él. Ya no quiero ser como los demás, alguien a quien pueda llamar fuerte, mi ideal. A diferencia de Shikai, mi compañero matón. Shikai no es humano. Él es un monstruo. Cualquiera que se ría de la muerte de mis padres sin preocuparse es un monstruo. Lo mismo ocurre con el resto de mi clase. No son humanos, pero están atados a piel humana. Como los monstruos de la casa de Garou. Al igual que los villanos que caza. La envidia aflige a Shikai. Sus calificaciones eran siempre de nivel medio, su estrés alto. Tiene carisma, pero no está satisfecho con él. No conocía el valor de sus rasgos actuales y criticaba a los demás por tener talentos que él no tenía, mientras abusaba de los suyos con hipocresía, desmayando a otros bajo su melosa lengua. Reiko y Reika, gemelas, están enamoradas de él. Ahogan todo lo demás solo para él. Compiten para llamar su atención, ya sea en el almuerzo sobre quién llega primero a su asiento o quién puede darle de comer. Me cansé de verlos, más aún cuando noté la creciente arrogancia de Shikai, que comenzaba a verlos como objetos. Los desprecio tanto como a todos los demás en la clase. Señora Mara, ella es agradable. Pero ella es impotente. No la odio, ya no la culpo. Ya aprendí que incluso los adultos no pueden cambiar el destino o el destino, pero respeto su impulso de intentarlo. Como mis padres. Bajo los escombros de un gran rascacielos, cuando me llevaron a encontrarme con sus amigos. Nunca podré olvidar sus sonrisas incluso cuando fallecieron, sus esperanzas aún brillando incluso bajo el asfixiante polvo y la oscuridad. Nunca lo perdonaré, por no estar allí en nuestro momento de necesidad, por su descuido y vacilación. Espero que siga atormentado por mis gritos cuando rugí mi odio por él y los de su clase. Caminando por el puente sobre el río que corre en las afueras de Dagoba, observé los arroyos reflectantes, mirando mi imagen distorsionada a intervalos bajo el sol anaranjado poniente. Mi sonrisa habitual me abandonó, mi barniz alegre enderezado por el estoicismo. Siempre me gustó este lugar, alejado del ruido de héroes y villanos, la paz en estado puro, sin adulterar. Rompiendo el contacto con mi reflejo deformado, miré al cielo, disfrutando de la belleza del azul cielo y el blanco de los cúmulos. Ya no pienso como un niño normal. ¿Cómo podría? Mis pensamientos maduraron rápidamente en mi búsqueda de respuestas, para descubrir por qué mis padres tenían una muerte innecesaria. Solo para descubrir que no hay respuestas para mitigar mi rabia. Sin embargo, encontré respuestas para alimentarlo. Mi mirada bajó del cielo a mi mano derecha, mirando la figura de Olmig de edición limitada, en perfecto estado y recién salida de la caja, mientras presionaba el botón detrás, activando el eslogan automático por el que Olmig era tan famoso. Estoy aquí. Decía. ¿Dónde estabas cuando te necesitaban? La sonrisa siempre presente en el juguete fue una vez mi símbolo de esperanza, mi héroe icónico. Ahora, representa mi odio por la sociedad actual. No hay valor en el poder que no se haya ganado. Esa es la lección que Garou me enseñó, intencionalmente o no, con yo solo como evidencia.
Estoy agradecido. Garou me mostró una verdad que ninguno de los héroes mostraría, ninguno de este mundo permitiría. Garou podía ser sádico por naturaleza y sus métodos, pero le importaba. Realmente se preocupaba por mí. Una pequeña lágrima se deslizó por mi ojo antes de que me diera cuenta mientras mis labios temblaban en un ceño fruncido, su misma cara ahora inspiraba algo que nunca le mostré a nadie, ni siquiera al cazador de héroes. Con los dedos apretados alrededor de la garganta, volví la cabeza hacia el río en expansión que fluía hacia el horizonte y tensé la mano. La cabeza de la figurilla casi se rompe, medio rota por el exceso de fuerza, la laringe ahora distorsionada en oraciones incompletas como el héroe Mig. El de los mechones rubios arrancados de Olmig se rompió en el suelo. Calculé mal mi fuerza de agarre en mi lanzamiento, no importa. Canalizando todo mi peso, arrojé la maldita cosa al río mientras salpicaba las profundidades acuosas. Ya no puedo verlo como las aguas se lo llevaron río abajo. Vergüenza. Mis padres me compraron ese juguete, una parte de mí todavía quiere quedárselo como recuerdo de mamá y papá. Espero que me perdonen mientras miro el flujo de la corriente y me sumerjo en el relajante sonido del agua corriente. Cuida de mí. Susurré mi oración a los cielos mientras me alejaba de los arroyos y me iba, con un ligero pesar, pero no sin sentirme más ligero a cambio. Con muchas respiraciones tranquilizadoras, luché por recuperar mi sonrisa normal. No quiero asustar a mi familia pase lo que pase. Mi secreto nunca debe ser revelado mientras pueda. La fuerza policial que acordonaba la zona de batalla observó con horror cómo sus ojos se clavaban en la pesadilla llamada cazador entre villanos. Cuando se ofrecieron como voluntarios para unirse a la persecución de los héroes, anticiparon ver la derrota de Garou y su reinado de terror encontrando su fin con gran suspenso hirviendo en sus corazones. En cambio, fueron testigos de una pesadilla en la forma de Garou triunfando sobre los héroes con un poder abrumador. Con una fuerza inigualable, una velocidad sin rival y unas habilidades tan extrañas que destrozaron el entendimiento mortal, Garou derrotó a sus mejores en 5 minutos, a pesar de que parecía horas para todos menos Garou. El cazador de héroes devoró su esperanza, consumiendo su confianza y moral como su comida y bebida y convirtiendo su comida en fuerza para usar contra ellos. Se comió sus rondas no letales, tranquilizantes llenos de sustancias químicas capaces de derribar incluso a los villanos más vigorosos o animados sin importar su tamaño o poder, y rompió sus armas con ellos, 2 de los cuales reservó para Snipe, rompiendo sus pistolas y casi disparando sus brazos fuera. Snipe ahora yacía tendido en el techo, fuera de servicio por el dolor, los brazos aún rotos y dislocados. Ya no puede prestar apoyo a sus aliados desde lejos. Luego, en poco tiempo, Garou aplastó a casi todos los héroes cayendo poco a poco, independientemente de su rango. Incluso si sus enemigos estuvieran entre los primeros 50, los 10 primeros o incluso los 5 primeros, aún los aplastaría indiscriminadamente con la misma facilidad y opresión despiadada. Los indignos y los débiles no participarán en su cruzada para purificar las tierras de la justicia, la opresión plagada de mentiras disfrazada de esperanza. Y para agregar al horror, De Hunter lanzó una revelación explosiva. No logró hundirse en su sentido común, su visión del mundo les impidió comprender las palabras de Garou por un breve momento. Él era Kirkles. El hombre que se alimentaba de héroes como ovejas no tenía poder desde su nacimiento. Escucharlo venir del mismo hombre que podía recibir balas con una facilidad desdeñosa habría sonado incrédulo en todos los sentidos como las palabras de un lunático alucinante. Pero no era Sereat. Sabía que, dado que Suresure no pudo anular su poder, expandió su mente a la posibilidad. Un hombre, nacido sin Kirk, que aterrorizó al mundo de los héroes durante meses sin desafío, era su enemigo. Los héroes y la policía no sabían si descartar sus palabras como una perorata ridícula o tomarlas con un grano de sal. Erasereat tomó sus palabras con más atención que los demás. ¿Eres Kirkles? El héroe anti-Kirk rompió el confuso silencio. ¿Es tan impactante? Sin peculiaridades, sin tonterías genéticas, todo pura técnica, sonrió Garou, disfrutando de sus reacciones. Si un humano pudiera realizar hazañas sobrehumanas sin ningún don, se le ocurrió otra conclusión. ¿Qué eres entonces? No me digas que eres humano. Gran Torino preguntó. Un Kirkles con tanto poder no puede ser humano. ¿De verdad? ¿Me estás preguntando eso? Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido, el desprecio reemplazó a la burla. Si crees que los Quirks determinan nuestro destino, entonces solo fortalece mi punto. No eres más que perdedores y payasos jugando a los héroes en este mundo inútil. El primer vistazo a los ideales de Hunter se opone a sus expectativas iniciales.
Luchó contra héroes no por violencia, locura disfrazada o fanatismo pontificante, sino por puro antagonismo contra la visión colectiva de la sociedad moderna sobre los héroes en general. Sus verdaderas motivaciones los abrumaron porque es el primer hombre sin Kirkles que entró en la refriega entre héroes y villanos. Tú, Garou golpeó más a Endeavor. El héroe número 2 ha pasado toda su vida tratando de superar a Olmig, recurriendo a usar a su propia familia como sus peones. Quería superar a Olmig durante toda su vida, mientras se veía obligado a sufrir bajo su sombra sin una pizca de esperanza de superar la luz en la cima. Su corazón no puede aceptar la verdad de Garou a pesar de que su mente lo admite. Vio a Eraserhead tratando de dejar a Garou indefenso a través de la pesadilla en vano. ¿Comenzaste esta locura por The Quirks? Endeavor no quería reconocerlo. Se negó a hacerlo, porque si Garou, un hombre sin peculiaridad, alcanzaba este nivel con su propio poder, ¿cuál era el punto de su sacrificio? ¿Sus esfuerzos? Entonces, ¿con qué propósito él, el héroe que entrenó toda su vida para superar Olmig Kirk sin éxito, forzó a Shouto? Esas cosas que ustedes llaman superpoderes los volvieron débiles y complacientes. Todo este tiempo, ustedes pensaron que yo era un tonto ebrio de poder, pero miren a todos, ¿quién es el tonto ahora? Dígame, ¿cómo se siente tener confianza derribada en la tierra? Garou respondió. Tal lógica era profunda, casi inconcebible. Todos los villanos hasta el día de hoy nunca siguieron realmente sus creencias. Afirman la injusticia de Quirks y la sociedad a pesar de depender del mismo poder que originó su sufrimiento. Garou era diferente. No tenía Kirk. No lo necesitaba y la verdad fue devastadora. Sabían que el sentimiento que compartían sus víctimas anteriores era terrible, horrible para los héroes que llegaron tan lejos en el mundo de los héroes como el Gesoid. Dudo que haya una técnica en el mundo que permita a cualquiera atrapar balas voladoras o cortar carne con las manos desnudas, replicó Aizawa. Si las hubiera, Aizawa habría dedicado todo su tiempo a dominar esas técnicas hace años en la escuela secundaria. Entonces borra mi Kirk y hazme entrar, se atrevió Garou. Su lengua afilada hizo que Eraserhead mordiera el labio inferior casi ensangrentado. Garou mató la confianza de Aizawa en sus habilidades con su mera situación aquí. Endeavor se niega a escuchar a Garou por mucho más tiempo. No permitirá que un maldito advenedizo empañe su imagen con su arrogancia. No me importa si eres Kirkles o un monstruo de la naturaleza. Ríndete o nos veremos forzados a usar una fuerza letal, advirtió Endeavor con odio que se filtraba en su tono. Entrecerró los ojos con una mirada ardiente, su mirada tan ardiente como su Kirk. ¿Fuerza letal? ¿Dónde? Garou le mostró al héroe de las llamas su dedo medio. No veo nada letal. Rechinando los dientes, su odio ahora exteriorizándose, Endeavor hervía mientras inconscientemente sobrecalentaba el aire en su ira. Su rabia tangible y ardiente conmovió incluso a los héroes cercanos a él, perturbándolos. La compostura de Endeavor se derritió como cera de vela, el fluido hirviente de un blanco viscoso aterrizó en su moral, dañándola. Garou siguió juguetonamente, ¿qué? Oh, espera, ¿te refieres a ti mismo? Por favor, no bromees conmigo. Como si el segundo mejor pudiera hacer cualquier cosa. Las duras palabras de Garou avivaron la llama oscura de Endeavor en un infierno frenético. El esfuerzo ya no puede silenciar su corazón con templanza o voluntad. Solo puede arder. Una palabra más de tu lengua insolente y lo haré. Antes de que Endeavor pudiera terminar, Garou golpeó el aire. /auge. Una onda expansiva de aire atravesó a Besgeanist y lo lanzó en un arco sobre Endeavor en su punto de ebullición. Besgeanist aterrizó sin ceremonias, con la cara sobre el áspero cemento y la parte inferior del cuerpo curvándose como un arco. Los héroes de pie echaron un vistazo detrás de ellos. ¿Qué hizo Garou? Volvieron a mirar a Garou. Su puño se estiró hacia adelante, con los nudillos hacia el Besgeanist caído. Esa postura le recordó al gran Torino, como este. Adivina de quién saqué esto. Garou se rió mientras flexionaba los dedos burlonamente. La sensación, la aplicación, el impacto, todo le resultaba demasiado familiar al gran Torino, salvo la asombrosa precisión. Sintió el aire corriendo, pero estaba demasiado condensado, concentrado con una intensidad nunca antes vista. ¿No era de él? ¿Del mismo que puede dividir las nubes y destruir todo mal en su mejor momento? Sí, es cierto. Considérala mi versión, superior al crudo original. Empujando su mano a su derecha con una muñeca torcida, Garou disparó una ráfaga de alta presión de aire a la pared de concreto más allá del poste de luz. Si Olmig fue un gran tsunami, Garou fue el chorro de agua más letal del mundo en forma humana.
El poste de la farola cayó oblicuamente, la parte superior cortada se deslizó de la superficie diagonal de su parte inferior mientras chocaba contra la acera. Posteriormente, el edificio detrás de él sufrió el mismo destino, el fuerte gemido de la piedra rechinando con una fricción escalofriante. Se deslizó hacia la izquierda hasta que se encontró con su gemelo vecino al otro lado del callejón adyacente, estrellándose con un fuerte estruendo como si un titán caminara por la tierra. Los cortes consecutivos fueron limpios y sin grietas, todo lo cual los héroes y la policía quedaron boquiabiertos sin excepción. ¿No es eso? Aturdido por el silencio, Endeavour notó las similitudes de la técnica, pero no la aplicación. ¿Te gustan las actualizaciones? No podía soportar la simplicidad de Olmig, así que lo modifiqué a mi estilo. Alégrate de no haberlos cortado a todos como confeti a primera vista. Los héroes se dieron cuenta de una verdad horrible, que el monstruo los había cazado sin sus colmillos todo este tiempo. El atisbo del verdadero terror escondido bajo la piel de las ovejas excedió su ámbito de sentido común. Monstruo, Gran Torino pronunció la única palabra que puede describir a Garou, un monstruo humano genuino. ¿De qué pozo de los 9 infiernos te arrastraste? Erasereat preguntó mientras miraba el edificio dividido en diagonal. ¿Cómo demonios el mundo pasó por alto a alguien de su calibre durante tanto tiempo? Sir Newteye declaró en su informe que Garou no existía en ningún registro en Japón, o en general. Fue como si hubiera salido de la nada. La pregunta que Erasereat quería ser respondida era ¿cómo? Oh, no, no. No el infierno. El cielo. Un pájaro me dejó aquí, sonrió Garou. Sin embargo, su respuesta subvirtió sus expectativas como un niño rompiendo una casa de cristal con un martillo. ¿Qué? ¿Te burlas de nosotros incluso ahora? Endeavour gruñó. Pero hablo en serio. Era grande, amarillo y hablaba con voz molesta. ¿Estás jugando con nosotros? Fue su consenso silencioso. No estaban seguros de si Garou se refería a un usuario de Kirk mutante tipo pájaro o a algún pájaro mutante en general, pero su tono era demasiado absurdo para tomarlo en cuenta pensativamente. Basta de esto. Endeavour dio un paso adelante, negándose a escuchar más tonterías. Yo, Endeavour, el héroe número 2 de Japón, te llevaré personalmente ante la justicia. Declaró con resolución. La respuesta de Garou sonó cínica. Alguien está enamorado de su voz. Endeavour ignoró eso, su estoicismo imperturbable. Si esa es tu respuesta final, prepárate para caer de mi mano. Apuntó su dedo a Garou, su cuerpo encendió una llamarada naranja iluminando el crepúsculo. Oh. Divertido, Garou escaneó visualmente a Endeavour, evaluándolo de la cabeza a los pies. No estaba impresionado, ya fueran efectos radiantes o drama agresivo, pareces una imitación barata de Olmig. Los héroes alrededor de Endeavour se estremecieron al sentir que la temperatura del aire subía en respuesta al tabú de Garou. Algunos retrocedieron 2 pasos desde la precaución. Los héroes presentes conocían el carácter de Endeavour, su debilidad con respecto a Olmig. Endeavour, inflamado por la comparación directa de Garou, advirtió: no me compares con él. Oh. Los ojos de Garou se enfocaron en Endeavour cuando la esquina de sus labios se curvó hacia arriba. Así que el segundo mejor tiene una racha de celos. Jugoso, cantó Garou al encontrar un bocado que valía la pena probar. Los rasgos de Endeavour se deformaron aún más por el aceite verbal de Garou, primero te quemará la garganta. Garou se rió, sin inmutarse por la amenaza de Endeavour. Ven a mí, entonces, fósforo. Tú. Endeavour finalmente se puso en marcha, su Kirk inducido por la rabia explotó en una ola de calor que golpeó a los héroes mientras años de frustración escapaban de su garganta como gritos inflamados. Endeavour. No, gritó Erasereat, intentando advertir a Endeavour que no mordiera el anzuelo de Garou. Pero fue demasiado tarde. Endeavour se lanzó con un paso explosivo. Sin embargo, en su enfrentamiento, Garou golpeó con la palma de la mano el pecho del Endeavour, el impacto inclinó al Endeavour hacia adelante y expulsó la sangre mezclada con saliva de su boca. Como apagar una vela con un bufido, la onda de choque resultante mató toda la llama de Endeavour que cubría su cuerpo antes de que Endeavour cayera al suelo. ¡Buah! Garou vio a Endeavour rodando por el suelo de dolor mientras derrotaba un grito mientras se agarraba el pecho. Y como la vela apagada, la diversión de Garou murió junto con ella, dejando solo cenizas de aburrimiento y decepción. Como dije, una imitación barata. Con desprecio, Garou saltó en el aire y estrelló su puño contra las costillas del Endeavour, fracturando la jaula de huesos que protegía los pulmones del Endeavour mientras el terreno llano detrás colapsaba bajo la fuerza.
Garou sonrió ante la vista de la sangre y los ojos blancos. Y estás fuera. Garou se rió como para divertirse con la imagen caída de Endeavor. La derrota del héroe número 2 apagó los vestigios de esperanzas encendidas. Los héroes que quedaron o se recuperaron de la brutalidad de Garou apenas pudieron encontrar el coraje para luchar, es decir, la voluntad de seguir luchando. Medianoche, recuperado, apenas podía mantenerse en pie, temblando de esfuerzo y miedo. Edgesot no pudo apartar la vista de la forma derrotada de Endeavor mientras su cuerpo temblaba. La mayoría de los otros héroes compartieron síntomas similares de desesperación, que empeoraron cuando Garou se centró en ellos. Y en cuanto a la galería de Maní, ahora confiado en su victoria, Garou avanzó con laxa templanza mientras caminaba sobre Endeavor, un paso presionado en su rostro. Sin embargo, Gran Torino intervino, bloqueándolo del resto de los héroes. «Corran, mocosos». Gran Torino lo sacó de su angustiado estupor. En su desesperado intento de detenerse, solo él comprendía la amenaza que Garou representaba para la sociedad de héroes y los peligros que tenía, porque Gran Torino se armó con el conocimiento de la caída de su alumno. Él conoció la situación mejor que la mayoría. La mano de Garou ahora tocaba la delicada balanza que equilibraba el orden de este mundo. No pueden permitirle inclinarlo a favor del caos. Eres valiente por un fusil. ¿Eres tan corto de vida? Garou se detuvo y silbó para impresionar. No conocían al viejo héroe cuando Sir Newtelle lo agregó a su equipo. Un misterio nuboso envolvía su fondo como una sombra, pero su espíritu heroico y su nobleza brillaban lo suficiente en la oscuridad para que todos lo vieran. «Oí, viejo. ¿Qué estás haciendo?», preguntó Eraseread, su voz casi se convirtió en un grito. Sabía la razón detrás de las intenciones del hombre mayor. El anciano estaba a punto de ser mártir por ellos. «A diferencia de esos secuestradores, no puedo dejar que sigas adelante con tus intenciones». Ignorando a Eraseread, Gran Torino miró a Garou, listo para poner su vida a las puertas de la muerte para proteger el alma de los héroes. «¿Crees que tu martirio puede evitar que los mate a todos? ¿Y no hacer nada es mejor?». Gran Torino regresó. La sonrisa de Garou se rasgó en una línea recta. Gran Torino estaba casi agotando la paciencia de Garou. Rápidamente miró hacia atrás para ver si corrían, pero permanecieron atrapados en un estupor. «¿Por qué no corren? ¿Así es como quieres salir? ¿Morir como un tonto inútil?», preguntó Garou. «Todos vamos a morir de todos modos. Me gusta encontrar mi final como un infierno en lugar de una chispa que se desvanece». La línea recta de Garou se convirtió en un ceño fruncido. «¿Hablas en serio? El tiempo de Gran Torino ahora se acaba». El humor de Garou para charlar estaba llegando a su fin, reemplazado por irritación. «¿Tienes algún problema con eso, hijo?». Él rió. Gran Torino ya no podía extorsionar el honor oculto de Garou. Se alegró de que Olmig compartiera la historia de su encuentro. El viejo héroe se preguntó si podría escapar con la salud intacta. Podía imaginarse a sí mismo muriendo bajo uno de los infames montículos corporales de Garou si decidía acabar con él. Realmente no quería arrojarse a la boca de la picadora de carne. Como si fuera a perder el tiempo con un viejo decrépito. Torino encontró el insulto de Garou provocativo, y que la lengua de Garou era tan afilada como su poder. «Fuera de mi camino, enano. No hagas que este corto te enseñe una lección». Inflamado, Gran Torino amenazó con igual irritación. «¿Una lección de qué? ¿Humillación? ¿Deshonra? ¿Te ofreces como sacrificio para demostrarlo? Ya lo estoy haciendo». Gran Torino se sorprendió de que lograra extender su tiempo hasta este punto. A Garou le debe disgustar inmensamente pelear con alguien de su edad. Sin embargo, en su reflexión, los héroes por los que se puso en peligro se acercaron a él. ¿Por qué no corrieron? Hoy, Gran Torino miró de reojo a los tontos jóvenes. «Les dije, jóvenes, que corrieran». «No hables como si pudiéramos dejar atrás a un tipo como él», Eraseread secamente con un tono medio en broma. Gran Torino detectó el intento de Eraseread de calmar su malestar con humor. «¿Sabes siquiera lo que estoy haciendo? Sí, y apreciamos el esfuerzo. Pero, desafortunadamente, nuestra imprudente juventud no nos dejará correr», respondió Midnig con su propia elección humorística de palabras. Con los pies temblorosos al lado de Gran Torino, 5 héroes se pararon mientras algunos se despertaban de su letargo impuesto. Gran Torino chasqueó la lengua: «Estúpidos tontos solo se alimentarán con la picadora de carne». Eraseread soltó una risa débil: «Bueno, me gusta más esto que la otra picadora de carne. Un villano que me regañe es mejor que la prensa». Gran Torino no tuvo palabras para responder a eso. Buen punto.
Era la sartén o el fuego debajo en este punto, independientemente. En realidad, esta situación fue insalvable en el momento en que Erasereat Serasure falló. Entonces, jovencitos, ¿están todos listos para aprender lo que significa enfrentarse a un enemigo abrumador? Gran Torino ya aprendió la lección con All for One. Este hombre era tan terrible como el monstruo eterno. Tal vez, se unió Mignit. Todavía le debo el ataque sorpresa, agregó el Gesot. Gran Torino los juzgó mal. Ahora lucen como verdaderos héroes en su estado más puro, su coraje brillando en la noche más oscura. Todos deberían haberse quedado abajo como un buen perro. Sus penetrantes reprimendas solo provocaron ira dentro de los héroes por la fricción verbal. Preferiríamos morderte antes que escucharte, respondió Mignit, apretando su látigo. Oh, buen regreso. Pero eso no te salvará de las palizas que tengo reservadas. Con la victoria en la puerta de su casa, Garou avanzó, listo para terminar con esta farsa. Su demostración de coraje irritó a Garou. Encontró su impulso ingenuo y débil. Verlos ponerse de pie, engañándose a sí mismos de la realidad que tenían ante ellos, solo alimentó aún más su deseo de romperlos pieza por pieza mientras imaginaba cómo profanaría la calle con sus cuerpos. Lanzar sus cuerpos en un montón creciente había perdido su atractivo y tirarlos a los botes de basura aburría de Garou. Tal vez debería recogerlos y atarlos en una gran bola usando el Gesot como tela y arrojarlos al océano para pescar tiburones. Si no pueden salir de esa situación divertida y morir, entonces solo demuestra lo inútiles que son los héroes de este mundo. Mientras Garou reflexionaba, notó que el tipo con armadura completa avanzaba hacia él detrás de la línea de rechazados. Su pie estaba a punto de pisar su bolsa de la compra en la parte de atrás. Los ojos de Garou se agrandaron cuando la sorpresa reemplazó a su ira. ¡Wow! Sus comestibles. No vino aquí para estropear su cena. Rápidamente disparó una corriente de aire al tipo cuyo nombre de héroe ya había olvidado. Lo golpeó limpio en el pecho, tirándolo en saltos mortales mientras le quitaba todo el aire de los pulmones. Los héroes miraron a Garou por un momento. Garou no pensó en ese momento. La seguridad de sus comestibles anuló su precaución por prioridad. Ah. Lo que significaba que se había equivocado. Los héroes miraron a Garou por un momento. Volvieron la cabeza de él a Ingenium, luego volvieron a Garou una vez más. No se perdieron el desliz de Garou. A pesar de que él tenía todas las cartas, Garou realmente mostró un miedo. ¿Pero cuál fue su origen? Erasereat volvió a mirar a Ingenium, preguntándose qué había hecho asustar a la imparable fuerza. Solo vio escombros, los miembros SWAT de pie transportando a los héroes inconscientes, incluido Endeavour, a los médicos que los acompañaban, y 2 bolsas de comestibles que permanecieron sorprendentemente intactas durante todo el caos. Espera, Erasereat recordó que Garou los compró en un supermercado. Volvió a mirar a Garou con curiosidad, pero el cazador de héroes le devolvió la mirada con un evidente asesinato. Podía sentir la ira inyectada en sangre de Garou haciendo un agujero visualmente en su cabeza. Dio un paso atrás. Garou no reaccionó. Sin embargo, cuando dio otro paso, la furia asesina de Garou se convirtió en una supernova hirviente. Cuando Erasereat se dio la vuelta para dirigirse hacia los comestibles descaradamente, Garou, con un paso amplio, aplastó el suelo bajo su pie con excesiva fuerza. El sonido explosivo detuvo los pasos de Erasereat. Volviéndose hacia Garou, reanudaron el intercambio de miradas en este incómodo silencio. Los héroes supervivientes miraron a Garou como si fueran testigos de un nuevo animal. Siguieron su línea de visión y vieron las bolsas como lo hizo Erasereat. Desde la apertura, pudieron ver vistas previas de apio, cebolletas y hojas de zanahorias que se derramaban. ¿Tienes algo precioso ahí? Erasereat preguntó mientras miraba brevemente las bolsas detrás de él. No. Su tono era tan convincente como el de un niño de 3er grado que intenta negar haber escondido las galletas robadas. Confirmaron que valoraba mucho algo allí. ¿Te importa si echamos un vistazo? Preguntó Erasereat. Un paso más y te arrancaré los ojos. La amenaza de Garou solo despertó su curiosidad. Como por la caída de un sombrero, todos los demás héroes dieron un paso atrás hacia sus comestibles, esperando la misma reacción. Garou, con otro paso poderoso, abrió un cráter más amplio con ojos brillantes de asesinato. El incómodo silencio volvió. Garou y los héroes intercambiaron las mismas miradas incómodas. Si observara a algún transeúnte, la escena no se vería diferente a la de un punto muerto. Solo que esta vez, un hombre que superaba severamente a los héroes estaba esperando que los demás sacaran su suerte.
Dentro del tranquilo y tenso campo de batalla, Gunead preguntó entonces ¿no tienes algo muy secreto allí? Preguntó el héroe. Solo comestibles. La respuesta de Garou lo hizo sonar como si escondiera un tesoro en esas bolsas. Entonces, ¿podemos echar un vistazo? Gunead repitió la pregunta de Eraseread. ¿Por qué preguntas? Nadie toca mis cosas sin perderlo todo. Si eran honestos, ninguno de los héroes esperaba que Garou estuviera tan a la defensiva sobre sus posesiones. Su amenaza ya no tenía el mismo peso que antes, solo reforzaba su curiosidad por ver el contenido. Los héroes intercambiaron miradas, ojos visualmente consintiendo su nuevo cambio de planes. Su oportunidad más significativa de victoria ahora radica en las bolsas de la compra que Garou sostenía con tanta vitalidad, por ridículo que pareciera. ¿Por qué Garou los valoraba o qué secretos se escondían en su interior? No lo sabían, pero sabían que las bolsas eran lo suficientemente cruciales como para alterar su compostura. Eso por sí solo ya era una razón lo suficientemente viable para usarlo contra el monstruo imparable. Pero era una línea poderosa. Un paso en falso y el monstruo devorará a los héroes enteros, con huesos y todo. No tenemos muchas opciones, ¿verdad? Eraseread le gruñó a Garou. Fuera de sus opciones de sartén o fuego, los héroes eligieron lo último. Entonces sus vidas están perdidas. Prepárense para morir. Echan su suerte. Ya no pueden volver a través de la línea sin retorno. Vete. Yo lo detendré. Eraseread dio un paso adelante como la vanguardia voluntaria. Ninguna táctica del libro podría llevar a nadie a la victoria sobre un enemigo demasiado abrumadoramente superior. Actuaron por instinto ahora, aprovechando toda su experiencia de combate que acumularon desde que se inscribieron por primera vez como estudiantes en sus respectivas escuelas de héroes. Se podría decir que esta fue su prueba más significativa hasta ahora. Vete. Yo te cubriré. Gunead gritó, poniéndose detrás de él como apoyo. Esos bastardos se estaban dando cuenta. Garou gruñó mientras corría con la intención de mutilar, para compensar su gran error. Sus comestibles ahora corrían el riesgo de ser un apalancamiento potencial. Aplastaría a los héroes de formas que harían que sus cacerías anteriores parecieran aburridas en comparación. Si cae, lo hará en una lucha a muerte, derramando todo lo que tiene o morir en el intento contra un enemigo poderoso, no por el maldito destino que tiene sus secretos en su contra en sus manos. La primera en bloquearlo fue esa momia, la primera en la fila como ejemplo de lo que estaba por venir. Haz lo peor que puedas, monstruo. Sus ojos brillaron con una rabia palpable, sacudiendo a todos los héroes que miraban su camino hacia el fuego ardiente. Tú primero. El mundo Garou se desaceleró a medida que aceleraba, ahora todo era solo un arrastre para él, las tortugas se movían a cámara lenta. Agarrando la bufanda en el momento en que la tiró, Garou hizo una pirueta hacia Eraseread, cerrando la distancia como un torbellino de avance rápido a través del aluvión de rondas de queratina de Gunead. En menos de un segundo, Garou miró directamente a los ojos de Eraseread a centímetros de su rostro, dominando su panorama como una tormenta invasora. Garou sabía que no podía reaccionar, saboreando el miedo que los ojos de la momia mostraban temblando en ese respiro. Durante esa transición, Garou hizo girar la bufanda, rodeándolo tanto a él como a su presa. Se pararon en el centro directamente bajo el ojo de un tornado transparente de tela blanca. Garou decidió usar a Eraseread como su ejemplo con su excusa de un arma, deseando aplastar su orgullo primero mostrándole un destello del verdadero dominio de las armas. Garou pasó corriendo junto a la momia y saltó, tirando del alfiler metafórico de la granada, mientras la bufanda giraba hacia el héroe como una serpiente envolviendo a su presa en un capullo blanco de tela mientras el cazador saltaba a través de la brecha cada vez más pequeña y evitaba las trampas con impecable sincronización. Aterrizando cerca de sus comestibles, sus ojos furiosos consumiendo su coraje, Garou extendió sus labios en contraste con la rabia abrasadora que impregnaba sus poros. La anticipación fluyó a través de Garou, fantasías de brutalidades prometidas que pronto promulgará, aún más cuando tiró de la momia literal hacia él por la bufanda mientras Garou volaba sobre el enano anciano en su mano como si estuviera sosteniendo un bastón, un arma para usar. Garou apoyó su nueva herramienta de caza en su cuello, blandiendo la crisálida que se retorcía sin inmutarse por las luchas de la oruga en su interior. La extraña combinación de Eraseread y Garou sorprendió a los héroes. No pueden procesar la vista de Eraseread dentro de los dedos de Garou como su arma humana. Te lo advertí. Esas fueron sus últimas palabras antes de reanudar su ejecución de su salud y dignidad. Ve, mamá, yo te elijo.
Pronunciando una línea de un juego popular que Gin presentó antes, Garou dejó caer el capullo a sus pies con una sonrisa destellante y pateó a la indefensa Monia en Gunead. MMMMM. La oruga gritó, pero su bufanda traicionera apagó sus gritos de pánico ahogados durante su vuelo no deseado. Otra vez. Gunead se preparó esta vez, no queriendo otra repetición de sus golpes anteriores, pero la crisálida de Erasereat se echó hacia atrás en una parada repentina, y con una patada, Garou relanzó su arma humana en su torso. Por tercera vez, otro héroe se estrelló contra Gunead, esta vez de cabeza a cabeza con un impulso reforzado, eliminando al héroe marcial de la escena de una vez por todas. Ahogado, Erasereat gritó de dolor cuando Garou tiró de él hacia atrás en sus viles garras, sus dedos se aferraron con fuerza a su pobre cráneo. Frente a los héroes, hizo girar a su presa atrapada alrededor de su muñeca y lo sostuvo como si fuera un arma. Girando Erasereat alrededor a través de su centro de gravedad alrededor del suyo desde la izquierda antes de girarlo con el pie como jugar con nunchucks, balanceándolo en revoluciones, pasando de un hombro a otro antes de girar Erasereat alrededor de su cuello en 2 ciclos completos, Garou terminó su baile con una pose en cuclillas con su momia descansando en su nuca horizontalmente. O Garou estaba presumiendo, o estaba atormentando a Erasereat con su demostración de habilidad. Independientemente, le dieron a Erasereat sus condolencias. Pueden imaginar la cantidad de mareos que sufrió a través de los vendajes sin necesidad de ver. Incluso las arcadas de Erasereat llegaban a sus oídos a través de la tela de combate que amortiguaba el sonido. Con la mirada perdida, Gran Torino esperaba que sucediera algo parecido, pero no a la escala de Garou usando héroes vivos como armas humanas. De hecho, en todos sus años, nunca había visto a ningún héroe usado de esta manera. Ninguna de las escuelas de héroes tenía una solución cuando el villano usó al rehén como su arma burlancia. ¿Estás listo para morir? El SWAT, o el equipo de recogida de villanos como la mayoría los llamaría, vio como el cazador de héroes diezmaba a los héroes uno por uno con su arma Erasereat. Se quedaron allí indefensos incluso cuando Garou golpeó la mandíbula de Edgesot con un poderoso movimiento de su arma Erasereat. Cuanto más veían a Garou diezmar a los héroes, más la carnicería les retorcía el corazón de esperanza. Quieren unirse a la batalla y salvar a los héroes. Pero, ¿qué podrían hacerle las hormigas pequeñas a un gigante? La realidad era una amante cruel, aplastando ideales bajo sus talones sin remordimiento. Dejar la única opción plausible era permanecer lejos en el margen y contemplar la carnicería como parte del entorno sin vida. Tan imperceptible e insignificante como los guijarros a sus pies. Opción plausible. Como impulsado por la desesperación y el instinto, un miembro de SWAT levantó el pie y dio su primer paso. H.A. Otro notó su paso al frente, al lado del laz de la policía. ¿Qué estás haciendo? Estás tratando de suicidarte. ¡Guau! Kenji Tsuragamae susurró en un grito silencioso, exigiendo al hombre que retrocediera. Debían ayudar a los héroes a capturar a Garou, no ponerse en peligro para la creciente pila de víctimas. Si los héroes no pueden derrotar al hombre, entonces a la policía no le iría mejor. Sin embargo, en respuesta, el hombre miró hacia atrás sin decirle una palabra. Miró a los demás detrás de él. Su mirada permaneció en silencio detrás de la visera, pero pudieron sentir su mensaje sin palabras porque se precipitaba hacia el vórtice. Lo siento. El hombre habló como si se estuviera despidiendo antes de marchar hacia las puertas de la muerte. El hombre volvió a concentrarse en Garou, que sostenía Death Arms por el cuello y corrió hacia el objetivo. Las bolsas de la compra. Hubiera sido cómico si fuera otra circunstancia, pero son la clave para resolver este desastre. El hombre no sabía cómo resolver su dilema si lograban tener éxito de alguna manera, pero al menos aseguraría un puesto de control para el segundo aliento de los héroes. El hombre que corre hacia los artículos tiene este pensamiento. Lo que sucedió después, dejaría que Dios decidiera. Usted. Kenjiro se detuvo al notar que otro oficial se unía al primero. Lo siento. Retirar mi paga cuando vuelva. El otro se disculpó a cambio antes de que otro lo siguiera. Antes de que Kenjiro pudiera seguirlo con una amenaza, más hombres pasaron corriendo junto a él, uniéndose a ese hombre en la refriega. Los hombres de Kenjiro comenzaron a seguirlos uno por uno. Ninguna mente cuerda se precipitaría hacia un tornado que prometiera la muerte absoluta, pero ningún seguidor de la justicia permitiría que el mal triunfara tan abiertamente, especialmente así, y se quedara sin acción. Las almas valientes cargaron sin una palabra, conteniendo sus pasos lo mejor que pudieron. Tenían miedo de captar la atención del monstruo si hacían demasiado ruido.
Las almas valientes parecen árboles pesados que intentan permanecer silenciosos como ratones. Tuvieron la suerte de que Garou estuviera demasiado enojado como para notarlos, porque toda su atención estaba puesta en descargar todas sus frustraciones en su sufrimiento. Sus corazones latían como tambores de guerra en sus cofres con volúmenes lo suficientemente altos como para ahogar los gritos de dolor de los héroes en sus oídos. Ignoraron todo menos el elemento de importancia, y solo la miscelánea crucial que Garou trató desesperadamente de proteger, todo con una pizca de esperanza de que ellos, las masas comunes, puedan marcar la diferencia. Eso era todo lo que querían, marcar la diferencia donde incluso sus campeones no pueden. Ellos deben. Porque si nadie viene a salvar el día, ¿quién lo hará? I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life. If I cannot have my hentai, I will die, I will kill myself.